Clara, bienvenida. Me da mucho gusto que tuvieras, nos dieras este tiempo para platicar contigo y conocer un poco más de tu trabajo. Entonces, pues bienvenida. Gracias, gracias a ti por la invitación. Me gustaría que iniciemos la conversación, que me platiques, pues, de dónde viene el gusto de la gráfica y del arte y todo esto. Ujú. ¿Fue desde tu infancia o qué? ¿Cómo fue esta historia? Vengo de familia de pintores y de escultores. Mi abuelo, mi mamá se dedicaron a eso, pues, toda su vida, y yo, por lo tanto, pues, crecí mucho como en ese entorno, ¿no? Crecí viendo algunas esculturas hechizas que tenía, o moldes que tenía mi abuelo. Mi mamá tenía una librería de ilustraciones y también como muchos, como como ejercicios de ilustración para ir, entendiendo la estructura del rostro, de las manos, entonces, crecí como con todo esto, con óleos, y un tiempo mi mamá estuvo bueno, la mayoría de los murales que llegó a hacer mi mamá, o de las pinturas, las llegó a hacer dentro de casa. Después, Okey. incluso ya cuando llegaron a hacer murales más grandes, hizo una estructura enfrente de la casa como más amplia para poder tener andamios ahí. Entonces, Okey. sí, yo O algunas sea, veces llegaba. muralista. Ajá, Qué interesante. sí, Okey. trabajaron principalmente para iglesia, gobierno. Mi mamá hizo muchos murales como para, pues, casas como muy elegantes Mm, en personalidades influyentes. personalidades que le robaban el rollo y lo velaban para que no tomara fotos, Okey. entonces hubo algunos trabajos de ella que incluso no se pudieron, o sea, no hay como registro de ellas, porque se Okey. tuvieron que borrar como ya instaladas, pues, no le permitían tomar fotos y así. Entonces sí, Órale. sí, mi abuelo tuvo, eh O sea, había historias familiares de fui a casa de tal y hice un trabajo y al final, pues, no pude traerme la imagen para mi portafolio, lo que Sí, fuera. porque los guaruras se pusieron, Ya. medio punks. Este, Mi abuelo tiene trabajos en edificios históricos, en el frontispicio del Teatro Degollado, las Musas, las hizo mi abuelo. Las Órale. puertas del Teatro Degollado, que tienen como unos medallones de bronce, los hicieron mi abuelo y mi mamá. Creo que mi mamá tenía unos 14, 16 años. Y ella hizo el pelícano, hay uno de los rosetones tiene como de los medallones, es un pelícano y el otro es un cordero. Órale. Entonces, sí estuvieron como muy metidos en gobierno, pero más que nada en religión, como con esa parte de religión. Órale. Y esa parte te la fueron inculcando como, que te fueras familiarizando con el arte, digo, de manera muy natural, imagino. Pues, más bien fue natural, porque incluso mi mamá estaba muy en contra de que yo fuera o me dedicara a eso, porque ella sí fue como un poco forzada de niña. No, Como ¿qué que la tal? fueron direccionando, quieras o no. Sí. Entonces, como que ella no lo disfrutó mucho y Ella hubiera cuando preferido ser abogada, ¿no? Como estas familias de que todos son ajá, abogados y ajá. luego el raro es el que quiere, no sé, diseño, fotografía. Y Mi en mamá este quiso caso ser fue al revés. periodista, Okey. estudió periodismo y escribía muy bien. Tengo bastantes libretas que dejó como con muchas anotaciones y tenía bastante talento, pero, pues, se direccionó en eso y ya tenía como muchos contactos y fue, pues, algo que le funcionó bien al final. Claro. Pero ella quería que yo fuera o que tuviera la libertad de poder escoger por decisión propia, que no me sintiera como un poco forzada o por simpatizar o por conectar con ella o con la familia, ¿no? La herencia familiar, ¿no? De seguir con el Exacto. legado. Exacto, ajá, que no hubiera como esa, imposición sutil o sí más obvia o más pero no, sí hubo como incluso yo cuando empezaba a dibujar le pedía como ayuda y ella decía: "No, tú por tu cuenta, ahí tienes todo lo que necesites". Ya cuando empezó a ver que realmente lo hacía porque me gustaba y me empezó a ver como talento, pues sí, me dijo: "Bueno, está bien si tienes algunas dudas". Entonces sí me asesoraba, me empezó como a guiar, Ujú. sobre todo cuando estás empezando a ilustrar, pues las proporciones o Sí.
el clásico de un retrato, un ojo arriba, otro abajo, ¿no? Claro, sí. Entonces es como ciertas ideas o como ciertos consejos para no perder como la proporción, ¿no? Sí. Ya. ¿Y cuándo iniciaste? O sea, cuando empezaste a dibujar, ¿qué dibujabas? Siempre me gustó muchísimo cuerpo humano, retratos, Órale. me iba mucho a las caras, pues sí, manos, pies, las manos es definitivamente lo más difícil de dibujar. Ve las ilustraciones de las inteligencias artificiales, Pues claro. son increíbles, pero ves las manos y tienen 6 dedos. Sí, 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 las puertas. Es complicado como la proporción de la mano, de los dedos, pero rostros es lo que me llamaba mucho la atención, mucho como el claroscuro, como más renacentista, como los Ok. contrastes, y el óleo fue lo que como que me llamó más. Y entonces con esta formación de arte, pues como muy sensibilizada de estos temas, Ujú. ¿es que decides entrar a estudiar diseño? ¿O qué te llevó a estudiar, a escoger esa carrera? Sí, yo creo que fue un poco, tenía como la inquietud también de psicología, porque también se me hace muy interesante como adentrarse un poco al mundo del interno, ¿no? Del cerebro, del cómo funciona el razonamiento humano y cómo ciertas cosas llevan al humano a llegar a cierto punto, no sé, eso se me hace súper interesante. Curio- Hasta la fecha, Curiosamente, mi segunda carrera, si hubiera estudiado otra, hubiera sido psicología. psicología. Pues mira, por eso haces podcast, ¿no? Sí, Como y fíjate que el observar. diseño me dio como un poquito la parte psicológica porque lleva psicología del color, Claro, comportamiento, psicología del sí, consumidor. Entonces, de alguna manera hay cosas sí. de psicología que calmaron ese gusto. Y es que justamente el diseño como tal realmente va muy, o sea, es demasiado marketing. Ujú. Es meterte al vender un producto, ¿no? Y es totalmente psicología, es ver cómo vas a estimular a una persona o cómo le vas a vender la idea de que necesitan un producto o Claro. necesitan algo, ¿no? Entonces sí va muy, muy de la mano la psicología, el estímulo de lo que genera en tu cerebro y en tu ánimo algo que es estéticamente agradable, ¿no? Claro. Y entonces elegiste diseño y ¿cómo fue el ingreso? Oh, el ingreso fue súper caótico, o sea, fue horrible porque justo cuando entré yo a la carrera, eh, a las pocas semanas murió mi mamá de cáncer. Entonces fue como una etapa muy desgastante de mucho tiempo en su enfermedad, que es una enfermedad que estuvo la familia como 7 años, Ok. porque ella lo mantuvo más o menos, a veces más, menos bien, 7 años. Entonces fue un tirón constante de que estaba ahí, pero parecía que no, pero estaba ahí, ¿no? Y justo cuando entró a la carrera, pues fue que ella ya estaba como, bueno, un poco antes, En pues, la cuando etapa yo terminal. estaba cuando yo estaba en todo este tema del papeleo de ingreso y todo eso, a la par estaba como con el sentimiento de incertidumbre y de estrés y de dolor, porque justo estábamos en esa etapa ya del terminal del cáncer, ¿no? Ok. Entonces también fue como, incluso me planteé el esperarme más tiempo para no, pues para pasar más tiempo de apoyo con mi mamá. Y sí, ella me dijo que no, que tu vida tiene que seguir, tienes que seguir haciendo tus cosas y las cosas no se van a frenar nada más porque, pues, algo más en tu vida se mueve, ¿no? Entonces, Claro. tienes que seguir adelante y además ella también creo que estaba más tranquila con el hecho de saber que nos dejaba como lo más como encaminados posibles, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues sí, justo como las primeras semanas de la carrera, pues va cada vez apagándose más y se va. Entonces sí fue como, pues como un ahí tironeo como complicado, ¿no? Que también creo que no lo tomé de una perspectiva como tan sana porque me empecé como a exigir mucho. Ok. De tengo entonces que, o sea, esto es lo que tengo que aferrarme y tengo que ser la mejor y tengo que. Y así lo llevabas en las clases, en las primeras clases. Sí, sí, ¿Y sí. cómo te fue estudiaste en el quad? Estoy en el cuadro. Ajá. Ok. ¿Y cómo fue tu experiencia en el quad? Con Uy. todo con todo este Sí, contexto. sí. No, aparte de contexto, pues yo vivía como por las Águilas, me tocaba cruzar la ciudad, entonces eran
2 horas mínimo ida, regreso, Sí. y luego era llegar y también era muy frustrante que la UDG, o sea, tiene cosas increíbles, pero también tiene pues algunas fallillas ahí de que muchos maestros no se aparecían nunca. Entonces, había maestros que llegaban, te decían, vamos a ver esto, otro, nos vemos en 15 días y tráiganme un trabajo de esto. Bye. Entonces no los volvías a ver y había veces que no dormía, sí me pasaba, o sea, que me amanecía, me bañaba nada más, me iba a la universidad, entonces, no tenía chance de dormir bien, ni de comer bien y eso. Y cruzar toda la ciudad y llegar y no, pues que el maestro no vino. O sea, pues sí, fue como muy frustrante. Sí fue una etapa en la que sentí como que habían muchas cosas como muy en contra, como que me costaba mucho trabajo y sentía que no lo podía lograr. Entonces, justamente por eso el tema que te comentaba que sí decidí dejar inconclusa la carrera, pues. ¿Hasta qué semestre cursaste? Hasta séptimo. Pues Sí, ya ya era estaba sí, pero la verdad es que no podía más, porque aparte yo estaba ya en un punto donde ya también físicamente ya estaba teniendo consecuencias como de salud, pues, o sea, ya tenía, o sea, ya había ido con algunos médicos que me decían: "Sí sabes que lo que tienes es como principio como de parálisis del cuerpo, ¿no? O sea, medio cuerpo está más dormido que el otro y todo esto es por estrés". órale. Y sí eran estas pláticas, personales de es que por un lado tengo o el tema del estrés que estoy viviendo, al que me estoy sometiendo para poder sacar la carrera, y por otro lado, pues la salud, ¿no? O sea, es Claro. el tengo que decidirme por una de las 2, ¿no? Porque a esa altura también yo ya estaba trabajando, entonces era, pues no me alcanza el tiempo para ¿Y en qué trabajabas? O sea, siendo estudiante. siendo estudiante. Ajá, empecé a trabajar justo en el área de atención a clientes, servicio en restaurantes y Órale. bares. Entonces era en la mañana temprano ir allá, regresar a mediodía, 1 de la tarde, llegar de justas, trabajar, irme a hacer lo que alcanzara de tarea, dormir casi nada y levantarme y cruzar otra vez toda la ciudad para llegar allá y pues era imposible. Entonces mi decisión sí fue como muy honesta, muy cortante, pero muy honesta conmigo, porque fue un día tal cual que me levanté a seguir como con la rutina imposible del día y fue como el super zombie en la orilla de la cama y Como el meme del zorrito viendo la chancla. sí, todos los días me levantaba así de, es que no estoy logrando nada, porque además era muy frustrante para mí estoy dando mi máximo en todos lados y llego a la universidad y no puedo llenar las expectativas y regreso al trabajo apenas rayando y, o sea, también mal a veces de tiempo Sí, y entonces estoy haciendo lo más que puedo y no estoy haciendo nada bien. Y claro. eso también me estaba empezando como a agüitar bastante, pues. Claro, claro. Entonces, tal cual mi decisión fue un día me levanté, me senté en la cama y dije: "Es que esto no puede seguir así, o sea, es ridículo, no estoy haciendo nada, me estoy desgastando por nada", y, tal cual hice como ese acuerdo conmigo de que no importara qué es lo que tuviera que hacer a lo largo de mi vida, pero yo iba a garantizarme que no me iba a faltar nada, pero la universidad no iba a ser. O Claro. sea, por ahí no, ya no vuelvo, no volví ni por los papeles, o sea, Ya, mis papeles todo se quedó ahí, mi historial, educacional se quedó ahí, claro. nunca volví, no regresé. Y dentro de estos 7 semestres, que bueno, en ese tiempo supongo que eran 8 semestres y terminabas, pues que prácticamente la Nue cursaste completa. 9, ¿Eran 9? sí, o sea, eran 9 porque, pues, vas tomando materias conforme vas pudiendo, Ah, sí. luego empiezas con las materias de tesis, que Sí. es como mucha investigación y todo, entonces, al final, pues, también a veces la mayoría lo llevamos un poquito Más calmado. más calmado, sobre todo si trabajabas, ¿no? Claro, sí, Ujú. totalmente. Y dentro de estos 7 semestres, eh, de las materias de diseño o de lo que fue parte de esta formación, ¿tuviste alguna clase favorita, algo que sí te ayudó o que disfrutaste mucho? En su momento odié muchísimo perspectiva, geometría, pero, ahora a lo largo creo que es la que se me ha hecho un poco más
importante o más necesaria. Me gustaba mucho como las distintas técnicas, pero eso era como un gusto personal, pero realmente creo que eh, más perspectiva y bueno, las materias de diseño que veíamos de cada semestre, que era, cada semestre iba como direccionado hacia cierto tema, ¿no? Como empaque o revista. Sí, sí, sí. O- Diseño uno, 2, 3, todas Ujú. esas. A mí también me pasó que ya al principio muchas materias me parecían innecesarias cuando era estudiante, pero curiosamente ya cuando egresé y ya estaba trabajando en agencias o con clientes, lo que sea, empecé a tomarle gusto a unas materias que yo creía que no servían para nada, ¿no? Después de tomar la decisión de dejar la escuela, ¿qué fue lo que siguió? ¿Estabas trabajando? ¿Seguiste trabajando? Sí, seguí trabajando en el área de restaurantes y eh, bares eh, y en su momento fue como un trabajo que yo veía momentáneo, en lo que veía, pues, para dónde. También, intenté tomar algunos cursos como de, diseño en 3D o animación, pero luego también por los horarios, pues, se empezaba a complicar un poco. Entonces, pues, sí, no los podía tomar como completos y así. Y en ese trayecto me invitaron en el mismo restaurante a trabajar en un área en relaciones públicas, en el área que ellos tienen para atención a clientes de eventos, en como ¿Qué restaurante era? la I Latina, Anita Lee. Ah, órale. Sí, sí. Ok, ok. Entonces yo empecé de hostess en Anita Lee y después el director del área de banquetes, pues como que me veía muy movida y pues que tenía como mucha energía, yo fui muy explotable. Entonces, Sí. habló conmigo y me dijo: "Oye, Clara, yo siento que te estás desperdiciando mucho ahí, ¿te late si se está abriendo esta posibilidad?". Lo hablamos con, pues, los otros socios, los que realmente son del área en restaurantes, y si te parece, pues hacemos ese cambio para que trabajes acá en las oficinas, en banquetes. Entonces, pues se hizo ese cambio y momentáneamente pensé que podría ser una opción, ¿no? Entonces dije, Claro. bueno, podría ser que no necesariamente tenga que ver algo con el diseño, ¿no? Puede ser que a ¿Y lo te mejor. tocó entonces atender con los wedding planners y todo esto rollo? Sí, sí. Andaba trajeada con zapato de tacón, cabello relamido y andaba, Órale. yo, pues yo era la persona, habían varias personas que también se dedicaban un poco más a eso, pero ellos tenían también eran otros dos, el que era como mi jefe directo y Ajá. otro compañero. Entonces, pero personalmente, pues, de recibir a los clientes, de darles el presupuesto, de hablar del banquete, pero yo estuve como en el área un poco más como de tomar toda la información, recabar la información y dirigirla a las otras áreas, ¿no? Que si van a contratar el mobiliario a través de nosotros, pues apartarlo, que si van a contratar cócteles de bienvenida, pues hacérselo saber a barra, cerrar los números, hacer las degustaciones, montajes de mesa, o sea, el cubierto aquí, todo lo Ah, sabía. Entonces, ok. este, eh, las degustaciones y luego también coordinar banquetes. Entonces, luego también me tocaba Ir a los ir eventos. a los eventos. Ok. Y pues luego a veces teníamos banquetes de 800 personas o habían veces que habían 2, 3 banquetes al mismo tiempo y era quedarte coordinando o una área del banquete o era el banquete. Total que el estrés nunca lo dejaste. Nunca lo dejé. Sí, eso, ajá, pues bueno, yo supongo que me gustan las emociones fuertes, aunque me cueste trabajo quizás, o aunque intente escaparles, Pues sí. pero creo que me adapto fácil a los cambios, eso sí. Entonces, Ok. este, ¿Cuánto duraste ahí en los no duré banquetes? mucho, duré un año, Ajá, pero ok. fue por cuestiones también de un poco más internas. La relación que tuve con el jefe directo fue un poco complicada. Este, y, y también sentía,
O luego entra este amante de la psicología interna, ¿no? Donde entras en una crisis y dices: "Es que me estoy desgastando un montón y todo el mundo, todo el equipo estamos haciendo un montón de esfuerzo para que estén felices y nunca están felices. Claro. No hay punto de complacerlos", ¿no? Entonces también entré en esa crisis de decir: "Es que, uy", o sea, porque también fue un desgaste muy fuerte, o sea, era trabajar entre semana y habían eventos viernes, sábado y luego a veces domingo y luego era regresar el lunes o a veces eventos fuera de la ciudad, Ya. entonces, y también se empezó a volver muy desgastante. O sea, hubo una vez que fue un evento, fue el torneo de Lorena Ochoa Okey. en el club de golf y a la par teníamos varios eventos, entonces fue ir al torneo de Lorena Ochoa, estar todo el día ahí, ir, cambiarse, ir a coordinar un evento en vivo, cambiarte, regresar a Lorena Ochoa y así nos podíamos aventar a veces 48 horas de corrido trabajando, o sea, sin descansar. Entonces, sí, luego habían temporadas que eran muy pesadas. Claro. Navidad y todo era de, o sea, ¿Qué trabajar edad sin tenías ahí? descanso. 21 años. No, pues toda la energía Toda la explotable. energía, exactamente. Okey. Entonces, pues sí, sí, fueron 21 años. Y saliste de ahí, ¿y qué siguió? Justo salí porque empezó a darse como un poquito más la posibilidad de empezar a hacer como algunos tatuajes, pero no fue como de lleno. O sea, yo ya tenía la inquietud de que quería empezar a hacer algo creativo, pero no sabía qué. Ajá. Y pues en la búsqueda no sabes dónde vas a terminar, ¿no? Estás ahí como viendo dónde hay posibilidades hasta que encuentras como tu espacio, ¿no? Pero cuando empiezas siempre pues, en cosas creativas, pues siempre es como que no hay ingreso fijo a través de eso, ¿no? Entonces Okey. también estuve trabajando un tiempo ya más bien en bares en la noche para tener como chance de, O como de sea, el tener un poquito ingreso más. base, por así decirlo, Sí. para poder aplicar a las cuestiones creativas que obviamente van a requerir una curva de aprendizaje, Ujú. pues, sin Sí, pago. exactamente. Sobre todo el Okey, tatuaje. claro. Y entonces, tu primer tatuaje cuándo fue? ¿Después de esta etapa? ¿O ya tenías el? No, mi primer tatuaje, de hecho, fue todavía cuando estaba en banquetes. Okey. Fue un fin de semana en temporada baja, que no hubo como evento, y fue cuando yo me fui a hacer mi primer tatuaje. Este, no, no te creas, fue poquito antes de banquetes, poquito antes de entrar a banquetes, todavía trabajaba de hostess. Y fui a hacerme mi primer tatuaje y cuando vi cómo el chavo estaba tatuando, me interesó mucho la técnica y empecé a hacerle preguntas. Sí, fue como, oye, ¿y qué se puede hacer? Se puede hacer degradados en un color, en dos colores, se puede hacer, pues, preguntas técnicas, ¿no? Entonces, Sí, como con que, la formación que ya tenías, exactamente. pudiste preguntar que, Ajá, es como, ¿cuál es la limitante de esta técnica, no? Porque en ese entonces, pues, la mayoría de los tatuajes que se veían eran más línea gruesa, sombreado, manchado, pero no un tradicional bien hecho, no un sombreado bien hecho, eran tatuajes muy manchados, pues, entonces, eh, pues, un poquito me llamó la atención el saber como cuál era la limitante con esa técnica, si se podía hacer como técnicamente todo, ¿no? ujú, Y el chico se dio cuenta como que tenía inquietud y como que andaba buscando aprendiz. Y pues también el gancho de, claro, sí, aparte que sea mujer, que siempre seguido pasa en varios lados, ¿no? Claro, sí, aparte que la cara que esté aquí como carta de presentación, pues que sea una mujer, ¿no? Entonces, bueno, y no cualquier mujer, también, o sea, si te desarrollaste en la parte de ser hostess sí, y sí. luego en la atención a clientes, pues también hay cierta, ¿cómo le llaman en las vacantes? Presentación, Carta buena, de presentación. con buena presentación. Sí, con buen trato, buena presentación, Ajá, ¿no? entonces, pues si tenías ese plus, pues qué mejor. Que bueno, en el ambiente de los tatuadores no, a veces no es tan necesario, ¿eh? Yo he sabido algunos casos de maltrato gacho que hacia los clientes, pues, que dices, no, pues, o sea, entiendo que seas artista, pero también hay que pulir el trato, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero vio como que tenía interés y me dijo, pues, ¿estás interesada en tatuar? Tráeme ilustraciones que tú hagas.
Y en ese entonces yo estaba en el semestre en el que estábamos viendo el cuerpo humano en Ujú. técnica de ilustración y le llevé algunos retratos que tenía. Y en ese entonces, aparte, tenía otro trabajo, no me acordaba, de hacer algunas ilustraciones para camisetas en ratos libres. Ujú. Entonces también llevé algunas ilustraciones que tenía de esas camisetas. Eran a mano, todavía no entrábamos tan en lo digital, eran a Sí. mano, pero ellos pues lo escaneaban y sí Ujú. le ponían un poco más ahí de digitalización y luego ya lo imprimían, ¿no? Y no me acordaba de esa etapa. Estuvo Mira. chistosa también porque era ya por la glorieta del Charro y era Ajá. una casa vieja y era una bodega y como hacía mucho calor porque estaban en impresión masiva todos, pues entraba y eran puros chavos, pues algunos se veían medio cholos sin camiseta y yo en ñoña con mis dibujos en una carpeta. Entonces, pues también sí, el jefe era un tipazo, muy lindo, nunca me sentí incómoda, pero, pues, desde recién que empecé a llegar, pues, como Claro. que sí era medio raro, ¿no? Entonces, llevé muchas de estas ilustraciones y de los retratos ahí ¿Y qué con marca tatuador. eran esas playeras o qué? No recuerdo, pero siendo honesta, luego las vi ahí en San Juan de Dios, entonces creo que no tenían marca, Okey, okey. pero se vendían, ¿no? Sí. Pero sí, le llevé esas ilustraciones al tatuador y pues lo que siguió fue, pues, raro también, fue como: "Ah, mira, tienes buen trazo, tienes buena mano, sabes dibujar bien, tráete ya a alguien para tatuar el sábado". Pero yo ni siquiera había tomado nunca la máquina, o sea, fue así de pláticas nada más, ya tráete a alguien para tatuar. Y un muy buen amigo que le platiqué cómo estaba como el tema, me dijo: "Pues, tatúame a mí". Y yo: "Pero es que nunca he tomado la máquina, o sea, sí sabes que te puedo hacer algo horrible, ¿no?". Y dijo: "No, pues unas letras sencillas, en la espalda y, pues, si quedan muy mal, me las tapo luego". Y Bien. y ese fue mi primer tatuaje, o sea, nunca ni siquiera había tomado la máquina ni nada. Fue en el estudio de este chavo, ahí por Hidalgo. ¿Y quién era este tatuador? O sea, ¿es alguien reconocido? ¿No? ¿Alguien random? Pues, bueno, puede ser que lo conozcan, no es como tan popular, pero Pablo, se llama Pablo. Estaba en Pop Shop, Okey. no sé si recuerdan la tienda de Pop Shop, al Sí. final había un pequeño, Sí, 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 sí. eh, Eres ese espacio cuarto. era de él. Ajá. Okey. Ese Sí, sí lo espacio era de recuerdo. él, y y sí me dijo bueno, después del primer tatuaje pausamos me dijo: "Clara, acompáñame, me voy a fumar un cigarro", y estábamos ahí en las escaleritas de la entrada, y me dijo: "Mira, Clara, ¿te late que ahorita ya regreses y ya dejes de cagarla y lo hagas todo bien?". Entonces, esa Okey. fue la enseñanza que me dio. Y yo, bueno, sí. Pero también para esas alturas también es que la vibración de la máquina, pues, obviamente tienes que controlar la vibración de la máquina para hacer un trazo como recto, ¿no? Firme, recto, bien. Para ese entonces, o sea, no creo que hayan sido tanto sus palabras motivacionales, pero cuando yo ya regresé, como que ya había tenido había mejorado el control de la máquina y sí empecé como a emparejar lo que estaba haciendo y a rellenar y todo. Y la verdad es que ahora creo a estas alturas que todavía sigue siendo mi amigo y todavía nos vemos en los bares y todavía él dice, yo fui su primer tatuaje y enseña el tatuaje y yo viéndolo, o sea, ya con lo que sé ahora, tuvimos muy buena suerte porque yo he visto primeros tatuajes, Sí. y con relleno y todo, que quedan muy mal y Bueno, es que también tenías el talento del dibujo, tenías la formación profesional y ahora aplicarlo a una técnica distinta, pues es lo mejor como cuando te enfrentaste al óleo o al pastel ujú, o a crayolas, lo que o sea, aerógrafo. que es De algo hecho, para mí, distinto. de hecho, el aerógrafo y el tatuaje son muy parecidos, porque justo es un trazo muy inestable, no tienes como mucha estructura, también la superficie no es sólida, no es fija, o sea, si estás dibujando sobre de un muro, sobre de una piel, pero realmente el límite está en tu mano, o la base, o la estructura está realmente en tu mano, entonces Yo era terrible en aerógrafo. yo era terrible también. Sí. Pero ahora ya dista o sea, ya con el tiempo que ya tatuando y digo: "Ah, mira", o sea, realmente es como aerógrafo, es como entre una máquina de coser, aerógrafo y, o sea, es raro, o sea, es una técnica rara. Sí, a mí me funciona más, no sé, los colores o el lápiz, o sea, como el grafito Un grafito. o el,
o los plumones, Rotulador, eso te iba a decir. rotulador también, Rotulador a mí me encantó. Sí, sí. porque yo soy, no sé, no mido mi fuerza, soy muy tosco con la mano, entonces en esas técnicas me funciona muy bien porque pues puedes hacer colores más sólidos y por la presión. Pero en el aerógrafo, o sea, lo que me pasaba es que empezaba con porque las clásicas ejercicios, ¿no? Líneas. Líneas. Y entonces empezaba como muy controlado y al final se me Se disparaba la todo. línea. Entonces, porque como hay que tener como una sensibilidad Sí, en el dedo y ser muy sutil y cuando quieres hacer un grueso, su pero no tenía eso. aparte lo que también ocurre en el tatuaje, que tienes que tener un conocimiento total de la máquina, del equipo. Entonces, si tienes una clase, unas horas a la semana y te piden que hagas una línea bien derechita y bien finita, pues no te va a salir porque realmente no estás invirtiéndole el tiempo para conocer ni la mano, ni la técnica, ni la máquina, ni entonces, bueno, eso yo ya lo entiendo ahora. Y entonces en el tatuaje, empezaste ahí, te dieron como esa iniciación y cómo, ¿qué siguió? ¿Ya te metiste a ese estudio de lleno? No, porque me di cuenta que y digo, le agradezco que me haya enseñado y que prácticamente me haya empujado, pero, pues, digo, cada quien enseña de distintas maneras, ¿no? Sí. Pero sí le agradezco, pues, porque de otra forma no me hubiera animado, hubiera quedado como un platónico, ¿no? Ay, hubiera estado bien aprender a tatuar, ¿no? Oye, Clara, ¿y cómo fue que llegaste a ya hacer tatuajes de manera profesional o tener una agenda? ¿Cómo empezaste siendo aprendiz aquí? De repente alguien que quería un tatuaje con este chico te lo pasaba a ti o cómo fue? De hecho, también ahí tuve mucha suerte. No sé si has visto que hay una tendencia en mi vida que llegan rápido cosas, las tomo y va a lo que sigue, ¿no? Sí. Entonces también fue algo así el tatuaje, ¿no? Estuve trabajando todavía un rato en bares, haciendo algunos tatuajes como esporádicos. Yo ya conseguí como material eh, pero en el cumpleaños de una amiga, eh, justo me topé a una chica que fue su ex cuando estábamos en la preparatoria. Y me dijo: "Ah, ¿te acuerdas de fulanita?". Digo, para no citar nombres, "¿Te acuerdas de fulanita?". Y yo: "Ah, sí, ¿cómo estás?". Oye, es que justo le estaba diciendo, o sea, estábamos platicando porque me dice que quieren abrir un estudio y que quieren impulsar más a mujeres tatuadoras porque casi no hay. Ujú. Y, le comentaba que tú estás tatuando. Entonces, pues estaría bien, lo mejor que hable, ¿no? Entonces, pues ahí platicamos un poco, le pasé mi número, me pasó el suyo y me dijo, pues ahí está la opción, cuando tú te quieras animar, pues me dices, ¿no? Entonces, pues sí, le eché una llamada y ya cuando me animé le dije, bueno, pues ya. Eh, y también me dijo, mira, nosotros hemos tenido malas experiencias porque antes, pues, no sé si les tocó ver que llegabas a un estudio y sacaban el book, que era el book, eran fotos impresas en una carpeta y tú veías los trabajos del tatuador y eso Sí, decía si te tatuabas o no, ¿no? sí. Entonces, pues, en esta empresa habían tenido problemas porque llegaban tatuadores aprendices con books de amigos que les habían prestado como ajá. Ahí en todo Entonces, pasa. sí, A pues, mí, en todo, en chico, acá ahora con mi proyecto, pues contrato diseñadores, ¿no? Y de repente traen su portafolio, pero sí dentro de mis anécdotas horrorosas, una vez llegó un chico que traía su portafolio, pero no era de él, todo era falso, que sí se lo había robado. Y pues no, pues a la hora de que lo contratas y lo pones a trabajar, a la media hora te das cuenta, ¿no? sí, O sea, ¿de qué sirve esa mentira? sí. Pero bueno, supongo Bueno, que en el tatuaje pasa igual. bueno, hay algunas personas que puede ser que sí lo llegan, o sea, que se ponen a la altura en que le meten presión, pero pues hay otros que no les funciona, pero pues en el tatuaje sí no fue como, sobre todo que es una técnica mu- bueno, queda muy claro cuando un tatuaje está mal hecho, ¿no? Sí. O sea, es muy notorio y el cliente te lo va Aunque a hacer saber. hay una hipocresía en los tatuajes, yo Ujú. creo.
O sea, la verdad es muy complicado a una persona que está muy orgullosa del tatuaje que se puso, Sí. pero si tú lo ves y dices, no está proporcionado, o como decía hace un momento, ¿no? Es un retrato, pero tiene los ojos sin la simetría correcta o la proporción, pues sí le dices, ah, pues quedó muy bien, felicidades, ¿no? Sí, bueno, Pero no, si alguien te enseña su tatuaje y lo ves muy orgulloso, pues no le vas a decir: "Ay", pero bueno, casi siempre se nota el: "Ah, mira". O sí. sea, nunca es: "Ah, qué padre es, ah, mira tu tatuaje". Ah, órale. Y es lo que les digo a veces de que es que se nota la diferencia, pues, del: "Ah, no manches, a ver tu tatuaje", al: "Ah, órale, tu tatuaje", ¿no? Entonces, ahí sí, de todas formas, creo que, lo estético es muy obvio, creo que se nota a primera vista lo que es agradable a la vista y lo que no, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, y más que empezaron a tener, pues, conflictos, pues, en esta empresa nuevamente, o sea, eh, era los clientes están viniendo a quejarse. Claro. Y claro que tú no eres el que está haciendo esos tatuajes y Ujú. entonces, pues, quedaban mal y, me dijo esta chica: "Nosotros ya estamos teniendo la política de que si algún tatuador va a entrar a trabajar aquí, tiene que hacer unos trabajos como de prueba, para ver, o sea, nosotros verlos en vivo, Para validar que para realmente validar tienes talento, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, pues, estuve unos días de prueba y después ya me pasaron a una sucursal que estaban empezando a armar justo para ese proyecto. Pero ahí estuve como un tiempo, tatuando y después decidí, trabajar yo por mi cuenta, a Y puerta ahí cerrada. montaste tu proyecto. Ahí fue que empecé a puerta cerrada con otra de las chicas que también estuvo trabajando ahí, Ujú. y estuvimos un tiempo, cerca por el expiatorio, más o menos. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, teníamos una terraza muy bonita, entonces trabajamos a gusto ahí. Sin nombre, simplemente eran Sin nombre, con, cerrada. de boca en boca, Ujú. yo sé que tatúas o ya me hiciste Sí, sí, uno, sí. quiero hacerme otro, Sí, pues vente en ese conmigo y entonces sí hacía más movimiento en redes sociales. O sea, sí, porque sobre todo cuando estás empezando, sí es como importante que te des a conocer. Y es sí que te ubiquen en algún lugar a lo mejor, pero también las redes sociales tienen mucha, o sea, realmente hacen mucho como ese trabajo de que promoción. te haga de promoción, exactamente. Entonces, pues, también sí subía mucho fotografías de los tatuajes y intentaba hacer como más movimiento ahí, pero más que nada creo que lo que siempre me funciona mucho fue la recomendación de boca en boca. Ya. Ujú. Y algo que yo no entiendo del mundo del tatuaje es que terminan haciendo sus perfiles como si fueran estos álbums de fotografías con tatuajes, que, o sea, está bien, ¿no? Tenerlo así, pero yo creo que muchos tienen como la parte de ilustración previa al tatuaje. Sí. Entonces, digo, no sé por qué no lo hacen, pero yo no veo que pongan como esas piezas de la ilustración o de cuando están dibujando, porque obviamente no siempre están en la piel, ¿no? Es que sabes que cuando estás tatuando, el proceso previo o de ilustración o de bocetaje para ya cuando tatúas es el extra, porque es lo que o sea, es como la construcción antes de que la persona ya tenga algo por el resto de la vida en la piel. Y también otra cosa, pues tú puedes subir bocetos o ilustraciones, pero solo estás demostrando que eres bueno para dibujar. La técnica del tatuaje es totalmente diferente a la ilustración. No. Y yo lo veo o lo relaciono como en el mundo del graffiti, cuando hay grafiteros que suben todas sus murales, así, en muro, 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 pero luego hay otros, ahí sí lo hacen, que sí ponen como su El ilustración, boceto. cuando hicieron la planeación, Ujú. pruebas de colores y todo, y luego Sí, ya ves el muro, ¿no? sí. Entonces, no sé. Bueno, también podría ser por el tema de que es como, no es lo mismo hacer un muro en el trayecto de la documentación de un muro a un tatuaje que pues también quieres agilizárselo un poco más como para el cliente, ¿no? Como que a lo mejor ya inconscientemente ya traes el chip de agilizar todos los procesos, ¿no? Sí, puede ser. Que también sí es muy real lo que dices de las fotos, y fue por algo que yo incluso ya me frustré y empecé medio a dejar de tomar fotos, porque los tatuajes se ven muy mal recién hechos, o sea, están hinchados, están supurando, están brillando, tienen los poros abiertos.
Entonces, la otra opción que algunos tatuadores usan es como pedirle al cliente que se quede ahí un buen ratillo a que se desinflame y luego entonces ya tomarle la foto pero pues también es como otro proceso extra, es Sí. más desgastante para el cliente que estuvo horas ahí aguantando, que está Claro, cansado y lo último que quiere es seguir viéndote. Ay, claro, o claro. sea, porque al final, o sea, sí es como un trabajo muy completo que yo siento que es muy de equipo, de los 2 estar aguantando y los 2 como, el cliente está aguantando para que tú puedas trabajar y tú estás, esforzándote por terminarlo más rápido y ser lo más empático y poner anestesia y hacerle el proceso menos desgastante. Pero al final como que hay tanta energía ya muy saturada, muy que ya ambas partes están muy cansadas y ya lo que Sí, quieren ambas partes es terminar. sí, ya irse, Ya es ¿no? ya irse, ya terminar, ya ellos ya irse a descansar y ya no estar sufriendo, pues, porque por más que intentes ayudar a que sea más empático el proceso, es doloroso, ya Es dolor. sobre todo en sesiones largas, y tú estás desgastadísimo física y mentalmente porque tienes horas haciendo o resolviendo el mismo problema estético y no logras ver el momento. Hay veces me pasa Sí. que digo: "Híjoles, o sea, es que ya todavía me falta hacer esto, y Yo que creo me que termine". yo creo que el desgaste, bueno, si trato como de entender un poco o poniendo el ejemplo o comparando con lo que me toca a mí hacer, creo que son procesos muy largos de concentración, Ujú. que es lo que desgasta, porque Sí, si normalmente hay muchas metodologías de trabajo que te dicen 15 minutos, descansa 5 y luego otra vez, o sea, el momento de aislarte completamente de todo lo que sucede a tu alrededor para enfocarte en algo es complicado. sí, Y cuando tienes un tatuaje que va a durar, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues debe ser muy cansado. sí. Y yo creo que al terminar una sesión de esas tienes que incluso hasta tomarte una siesta, ¿no? Así como de apágate o algo tiene que haber. Yo he tenido hasta sesiones de 12 horas de corrido. Y es algo geométrico que pones la plantilla y que una vez que ya está la plantilla no vas a volver a empatarla otra vez si se hace otra sesión otro día. Entonces, tienes que terminarlo en el momento y son 12 horas de estar rellenando cuadritos, o sea, dando dimensión y contrastes y haciendo pedacito por pedacito, porque al final es una pieza completa, pero cuando tú le estás resolviendo son partecitas por partecitas Claro. por partecitas, entonces luego tu cerebro sí termina muy muy tronado. Sí, sí, Y sí. es eso es lo que sí es como, muy, muy, muy cansado, por lo que te digo que al final no es por, o sea, no es por ser despectiva, pero es verdad que tú ya quieres ya que acabar y que se vayan, para ya poder dejar de tener tu cabeza en esa constante, porque aparte estás en tensión constante, porque tienes que tener un control total de la máquina, de hasta a veces en algunos puntos hasta el controlar tu respiración para que la línea, ciertas líneas en específico que son más largas, que son más limpias, que son más entonces pues sí requiere como sí tiene como un desgaste, perdón, es como un desgaste físico y mental, pues, cansado, pues. Oye, y después de que tuviste este estudio con esta amiga, ¿qué siguió? O sea, ¿ya después buscaste sí poner como tu estudio en forma o qué hiciste? Después estuve otro tiempo en un estudio, Okey, este, fueron otros 2 años en ese estudio y después, nuevamente ya por mi cuenta. Pero, ¿sabes? Por el tema que me preguntas de que lo del estudio en forma, nunca ha sido mi intención poner un estudio en forma, porque tener un estudio en forma significa contratar personal, sí, significa aventarte todo el tema que es como muy engorroso y muy desgastante de estar detrás de las personas, ¿no? sí, Tener, tatuadores que yo como tatuadora, yo no me sería muy hipócrita de mi parte si no he querido yo estar, en las condiciones de un estudio que te trata como porque los contratos no hay contratos, claro, llegas y es como somos socios y por lo tanto como socios, pues en teoría hay más libertad, ¿no? Pero ya que estás ahí realmente es más teórico, o sea, sí empieza a haber un poco más de presión porque realmente ellos ganan dinero a través de ti, ¿no? Entonces se empieza a poner como muy tenso a veces, la dinámica empleado-empleador. Pero normalmente en algunos lados sí hay un algo de salario, aunque significativo, pero sí tiene sueldo base más comisiones. sueldo ajá, en muchos lados, ¿no? Entonces, pues aquí no hay nada
no hay nada en nada, ¿no? Y si es un trabajo de lunes a sábado y es estar todo el día ahí y es entonces, pues, hay días que quisiera llegar un poco más tarde si tu cita es un poco más tarde o y entonces ya empieza a haber como un poco más de tema de: "Oye, pero, pues, mientras tú no estabas, llegó un cliente y no se trató porque no había nadie". Ujú. Y bueno, pero yo ya les había avisado que llegaba más tarde porque ayer terminé muy noche y hoy empezaba más tarde. Entonces empiezan a ver ahí como un poco más de Sí, y aparte cuando ya empiezas a tener como tu clientela, te das cuenta que realmente puedes quitar al intermediario. claro, totalmente. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces con la mayoría de los tatuadores. La mayoría de los tatuadores, por lo general, si el estudio no es de ellos, si se dan cuenta, pues se brincan de un estudio a otro. Ujú. Y es por lo mismo de poder buscar un lugar donde se sientan, además de más cómodos, que se adapte también o que haya un poco más de libertad o que haya un poquito menos de tensión o no sé. Y pues bueno, al final luego muchos también deciden, al igual que yo, pues terminar por su propia cuenta, ¿no? Ahí es donde te digo, bueno, el hecho de yo decidir poner un estudio sería yo volverme la otra cara, ¿no? No, De y yo esta me refería más a poner un estudio, no tanto como esta onda emprendedora de pongo mi estudio y pongo 6 estaciones de tatuaje y con okey, sino como tu propio tu estudio, propio ¿no? estudio a puerta cerrada. Sí, Tu eso propio sí, estudio, que ya se sepa, que lo tengas acondicionado, que ahí recibas a tus clientes, que ujú, tengas todo muy a gusto, muy cómodo, sí, y que después cierres cortina y a casa a descansar. exacto. Más por ese lado me refería, más que Sí, por el modelo empresario de un de estudio. de ponerlo como tal en Sí, 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 sí. físico más, textual, ¿no? Ajá. No, sí, tal cual en los tiempos que no estuve en estudios, pues, fue así, puerta cerrada y por mi cuenta. A veces con más tatuadores, luego rentábamos alguna casa grande y cada quien tenía su cuarto, estas casas con patio al centro, cada quien con su espacio privado y así. Entonces, sí hubo como después de terminar en ese último estudio, pues todo ha sido más bien así, ¿no? Brincar como Por tu cuenta. ya por mi cuenta. Ajá. ¿Y cómo es o cuál es tu experiencia de entrar al mundo del tatuaje como mujer, no? Porque normalmente, pues el mundo del tatuaje, y otra vez tomando el ejemplo del graffiti, se considera o lo toma la mayoría de las personas como un tema de delincuencia o de cholos o así. ¿Y cómo fue para ti involucrarte con este mundo viniendo de universidades, viniendo del contexto del arte como tal, que es totalmente distinto, y llegar al mundo como de la delincuencia o este Y rollo, ¿no? además, César, no te dije, pero la familia de mi mamá era de Chapalita. Ok. Imagínate además, ¿no? O sea, sí, claro, fue un brinco como muy dramático porque todavía sigue habiendo ese cliché de que las personas que están vinculadas con el tatuaje son personas que o no se quieren o están rotas o sádicos o que tienen traumas o y más si tú te dedicas a eso, pues de seguro estás en drogas o Ujú. andas perdido por el mundo. Pero ahí fue donde yo encontré un espacio como muy gratificante personalmente, porque justamente en ese punto donde nadie espera nada de ti, porque ya es como que ya eres lo peor de lo peor, ahí es donde tienes la libertad de ser quien seas sin que nadie te esté presionando y preguntándote, oye, ¿cuándo te vas a casar? Oye, ¿cuándo vas a tener hijos? Oye, es que ve cómo te vistes, es que ve cómo, o sea, tienes la total libertad cuando rompes ese esquema y dejas de seguir ese esquema social, es donde por fin puedes ser tú y de hecho yo veo los tatuajes como algo súper liberador, porque creo que cuando, sobre todo el cuerpo de una mujer, cuando una mujer decide empezar a tatuarse es cuando realmente se adueña de su cuerpo, por encima de las opiniones sociales, ¿no? Y yo he visto en muchas clientas que tengo, en verdad como eso les empieza a dar una seguridad muy bonita, pues, mi marido no me dejaba pues, que últimamente él no me los paga, y además se me ven increíbles, y además, pues, que opinen lo que quieran, yo estoy muy feliz, y ahí es donde realmente no es como de: "Ay, bueno, es que déjame ver que", y eso lo he visto tanto en mujeres y en hombres, ¿no? Entonces, sigue habiendo todavía mucho estigma social,
tanto los que consumen el tatuaje como los que lo hacemos. Por un lado, yo me daba cuenta que, por supuesto, que querían utilizar el hecho de que yo fuera mujer como un atrayente extra, porque es que es un área donde no hay tatuadores. Entonces, en el contexto de la mercadotecnia, de la publicidad, donde siempre buscan como sexualizar un poco de una manera sutil o más obvia, pues el hecho de tener mujeres tatuando, como que pensaban, wow, va a ser un extra, ¿no? Claro. Entonces, también, eh, o sea, uno se daba cuenta de eso, ¿no? Es como, qué padre tener la posibilidad de realizarse y en un entorno donde sea un poquito menos tóxico o sientas un poco más esa facilidad o ese apoyo. Pero por otro lado, qué cruel que tenga que ser a este costo, ¿no? De sentir que realmente es usar la imagen de una mujer en ese sector, ¿no? Claro, Parte sí, sí, sí. de, de, de la mujer rebelde tatuada y Ajá. que obviamente tiene todo este contexto sexualizado, ¿no? Entonces también era el sentirte también muy burda y muy usada, ¿no? Entonces también fue un poco el poner resistencia, negociar mucho y de hecho fue la primera, o sea, el primer estudio, por eso renuncié, porque fue como, híjoles, es que están presionando mucho en exprimirte como persona, no como tatuador, no en tu Claro. trabajo que estás haciendo y en cruzar un límite que yo no estoy a gusto, ¿no? Entonces, sí hay mucho de ese por un lado y está el otro lado también, pues, de algunos hombres que a lo mejor también tatuadores de la vieja escuela, que es como de: "Ay, estas niñas, ¿no? Ay, ahí vienen", sí, yo llegué a escuchar el claro, y está bien que hagan estrellitas y corazoncitos ahí, cosas chiquitas para que nosotros lo tapemos fácil y así, ¿sabes? O sea, Sí, la violencia muy explícita, el bullying de: "Oye, es que escuché que fulanito dice que ustedes esto y esto otro, ¿saben quién es fulanito?". Ni idea. Y te metías a ver los trabajos de fulanito y dices: "Ay, fulanito", o sea, sí, ¿con con qué cara nos criticas?, ¿no? O claro. sea, sí es como de pero entonces, claro, aparte en ese entorno y más en las redes y eso empiezas, claro que estás muy expuesto y estás demasiado expuesto a que todo el mundo dé su opinión y cada quien va a decir lo que trae dentro. Entonces, Claro. todavía si hay una mentalidad muy machista y muy violenta, claro que vas a ser el centro de esos comentarios, ¿no? Ya sea que sea porque tatúas o por lo que sea, estás en el centro, ¿no? Del mediático y Ya. para que las personas hagan sus comentarios y todo. Entonces, sí es, aparte es un estrés extra innecesario, ¿no? Aparte de tiene que quedar la línea derechita, Claro. tengo horas concentrándome en esto, Sí. tengo que y aparte, híjoles, pues ya vi los comentarios que están haciendo fulanito de tal que no conozco, de que: "Ah, pinches morras, y órale, no, pues qué padre". Sí. Entonces, sí fue sí es complicado, sí, Sí, a ganarse como ese lugar dentro de la comunidad de tatuadores, porque al final tus clientes, pues ellos van a apreciar tu trabajo claro, por la pieza que llevan, sí. independientemente de cómo te relacionas con la comunidad o no. Y la atención también. O sea, tengo clientes que o sea, lo que dicen es, yo sé que contigo es garantía, tienes una línea muy bonita, todo el mundo me chulea mucho los trabajos y aparte me han llegado clientes que me dicen, es que me dijeron que tú eres muy paciente, muy empática, es mi primer tatuaje, me duele, yo soy muy sensible al dolor, me dijeron que tienes una mano muy ligerita, que contigo casi no duele y eso son comentarios que seguido dicen nuevos clientes que llegan conmigo, entonces también es parte de el cómo hace sentir al cliente, ¿no? Y que luego, digo, ahora que ya conozco mucho más detalle de tu carrera y esto, creo que también parte del tatuaje que empieza en muchos casos, o al menos es lo que se cree, que empiezan como yo me enseñé en la cárcel, sin técnica ni nada, ¿no? O sea, me metí al tatuaje a tatuar y empecé y sin nada de formación, sin nada de estructura, sin estudios, sin nada. Ujú. Y en este caso, que tú tienes esta formación, ¿tú crees que esto ayudó a tener este mejor o que puedas tener un mejor proceso creativo al momento de desarrollar tus piezas ya en tu trabajo actual? Sí, claro. Simplemente yo creo que una persona que no puede hacer una línea decente en un papel, en una superficie sólida con un lápiz estático, bien aferrado a tu mano, ¿cómo podrías pasarlo a piel?
que ya es un tema incluso más incluso dimensional, por así decirlo, porque también la aguja no tiene límite, tú le pones el límite. Entonces, también si encajas mucho la aguja, se corre la tinta, o sea, tienes que tener una precisión muy milimétrica como de cirujano. Entonces, si una persona no sabe hacer una línea o unos trazos bien en papel, hacerlo a piel, pues son muchas más capas que no dudo que lo puedan hacer, porque ha habido personas que justamente es como, a mí me llamó el tatuaje porque me gustaba el entorno, no la ilustración, y tengo un montón de años y mira, lo hizo bien, ¿no? Y ahora pueden hacer tatuajes muy buenos. Pero las personas que yo he sabido, he conocido que se adaptaron mucho más rápido al tatuaje, mucho más fácil y hacen mejores trabajos, siempre estaban conectados con el arte primero Ya. porque no lo vieron como el tatuaje como estilo de vida como superficial, ¿no? Como del rockstar del tatuaje, como Claro, sí, sí, muchos sí. a veces como que les jala mucho eso, sino como el arte, como una Claro. técnica de arte, como lo que realmente es, ¿no? Haciendo esta comparación ahorita que mencionabas como un cirujano, normalmente en el diseño siempre se compara o se habla de, pues hacemos diseño, no es que somos doctores, ¿no? O sea, Ujú. si nos equivocamos como diseñadores, pues no se va a perder una vida, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que hacen que en algún punto a los diseñadores se les minimiza como, pues hacen cosas sin importancia, ¿no? Ujú. Pero bueno, en el mundo del tatuaje, pues sí es muy delicado, o sea, no eres médico tal vez, no vas a salvar una vida, pero estás trabajando en la piel, en donde no debe haber error, Sí. en donde hay un estrés extra, porque puedes terminar la pieza y ya cuando te alejas a ver el dibujo dices, ¿qué pasó aquí, no? Ujú. Entonces creo que es complicado también trabajar con la piel. Sí. Es que justo dices, no es de vida o muerte, pero llega a tener una importancia casi al nivel, digo, no de vida a muerte, pero es que estás marcando la vida de una persona, o sea, su cuerpo para siempre. Y la persona siempre va a ver el tatuaje y siempre se lo van a ver. Entonces, es sumamente importante que la persona, o sea, que es tu mejor esfuerzo en que quede lo mejor hecho y que no te lo tomes a la ligera, que no lo veas como, ah, bueno, una cita más, tengo que terminar a tal hora, cobrar, listo, el que sigue. O sea, realmente tienes que tener la empatía, la dedicación de saber que le estás marcando y le estás cambiando la vida a una persona. Claro. Entonces, claro que tiene un montón de compromiso y cuando lo entiendes, sobre todo cuando estás empezando, pues a mí me quedó como muy claro el no es que yo esté haciendo un boceto en la comodidad de mi cuarto o en mi respirador, y si no me gusta lo tiro y ya está, y nadie se dio cuenta. Ujú. No es así de sencillo. Y eso creo que también es un extra para, es un estrés, pues, extra Un sumado al compromiso, aprender. un compromiso a buscar la calidad de tu trabajo. No, pero aparte cuando estás aprendiendo. O sea, eso es algo que también traes la carga de moral en cuando estás tatuando, el decir, es que no hay vuelta atrás. O sea, no es que lo pueda borrar, no hay un control Z, no es que lo pueda tirar, no es que le pueda poner pintura por encima porque no es como otras técnicas. Es Ujú. que ya lo que haga se va a quedar aquí. Pues Entonces, yo lo ese es pondría. un estrés Sí, sí, sí. extra que tienes consciente o inconscientemente cada que tatúas a una persona. Con el tiempo ya se hace un hábito y ya no lo tienes tan latente, pero claro que está ahí siempre el hecho de saber que cualquier movimiento más menos mal hecho, o sea, se va a quedar marcado ahí siempre. Y la persona lo va a ver siempre y va a decir, esta mensa ve nomás lo No que lo hizo. O que sea, hizo. claro, o sea, Creo que también el síndrome del impostor, ahí es donde entra a hacer sus maldades, ¿no? Como trabajamos con el gusto, entonces, si para nosotros en diseño aplicado, o diseño digital o campañas publicitarias, siempre tienes como ese nervio al presentar, pues en un tatuaje me imagino que debe ser muchísimo más sí. complejo, ¿no? Decir, bueno, mientras está en la sesión del tatuaje, está mirando hacia otro lado porque no quiere ver, porque las agujas, por el dolor, pero cuando le digas ya quedó y va a voltear y va a calificar el Y vas a ver trabajo, la cara de,
Es como de, no, no quiero terminar, no, no quiero terminar. No, bueno, creo que sí es muy importante que antes aclares muy bien expectativa, realidad, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que quieres? ¿En qué técnica? ¿Qué estilo? ¿Qué grosor de línea? Ver como muchas, es lo que yo hago mucho, referencias de imágenes, de ideas, de, ok, lo quieres algo así, pero se puede algo más fino, algo más sutil y usar otras referencias de internet y a ver, o como tú qué estás buscando, como para ver incluso en contrastes de color, en grosor de línea, en para que quede con el acabado al final, porque el diseño puede estar ahí, pero el acabado final es Sí, lo que determina si el tatuaje es del estilo o del gusto claro. o no del cliente, ¿no? ¿Y cuál es tu estilo? ¿Tienes un estilo que tú digas, por ejemplo, si Mm. alguien viene conmigo a tatuarse, puede venir cualquiera a hacerse lo que sea, o tienes una especialización? No, realmente no me especializo en ningún estilo en especial, porque incluso creo que eso hace que sea como un poco más variado para mí también como el trabajo, ¿no? Pues los retos, ¿no? Algún día puedo tener algo geométrico, ¿no? Y sí, a lo mejor en su momento es estresante, pero luego ya lo ves terminado y dices, ah, no, pues le quedó chido. Y luego la persona se va muy feliz y te puede decir, es que en ningún lado me lo querían hacer, que Ujú. porque, uy, qué flojera. Y pues sí, nos aventamos una hora pegando la plantilla y pues sí, fue mucho tiempo, pero al final ya está y quedó chido. Y la persona se va muy feliz y obviamente te van a traer recomendaciones. Entonces, creo que cada diseño, cada cliente, cada es un reto distinto y eso es, creo, para mí lo interesante de cada tatuaje, pues, que nunca es del todo, no está del todo dicho ninguna sesión, pues. O sea, siempre hay un factor como nuevo, ¿no? Claro. De, quiero un mandala en el hombro. No, pues, ¿cómo le pongo algo circular, plano, súper geométrico a un cono? Porque el hombro es un cono, ¿no? Pues vamos viendo, sí se puede. Y buscar la manera, ¿no? Y muchas veces es desde que planeas el cómo armar el diseño para ver cómo lo pegas, para ver cómo y entonces ya lo último es tatuarlo, ¿no? Entonces, creo que cada reto es interesante y creo que a mí lo que me gusta mucho también es creo que me hace muy feliz ver a los clientes felices, o sea, el que se vayan con el tatuaje diciendo: "Mira, algo así había pensado", o cuando te dicen se siente mejor aún, cuando te dicen: "Superaste por mucho mis expectativas", o sea, Claro. quedó mucho mejor de lo que me había imaginado, qué bien que me propusiste esto, esto otro, o sea, porque también te pueden proponer algunas ideas y decirle: "Oye, está bien lo que me estás proponiendo, pero ¿cómo ves si mejor le vamos dando como este estilo, esta técnica, estos detalles, si Ujú. le ponemos un poco de color aquí?". O sea, siempre hay formas de buscar la manera de que resalte un poquito más. Ya. Entonces, Y dentro de tu proceso involucras, por ejemplo, una computadora, una impresora o programas de diseño, Photoshop y sí. esto, ¿sí lo utilizas? Sí, Photoshop, Illustrator, sobre todo cosas geométricas, Illustrator, mandalas y patrones, Illustrator, bueno, máquinas para hacer la impresión de una plantilla de geometría, pues sí, claro, para no hacer a mano puntito, cuadrito por cuadrito. Eh, Hay algunos diseños donde mejor sí prefiero hacer la plantilla a mano para que no salga como la plasta muy saturada. Este, mm, ¿Y eso es común? O sea, ¿los tatuadores normalmente hacen eso? ¿Sí se ayudan de estas herramientas? ¿O en tu caso particular, por la formación que tuviste, te dio esta visión de, ah, mira, esto lo puedo incorporar? Ya lo usan más porque se han dado cuenta que es una muy buena herramienta, porque no es lo mismo como antes, ¿no? En la vieja escuela haces un boceto, te toma y el cliente no se da cuenta, pero te puede tomar toda una tarde, todo un día hacer el diseño de que, ay, es que lo quiero en estos colores y ponerle colores y que luego te diga, ay, pero no se puede, me vas a odiar, pero este elemento lo puedes poner mejor acá. Y pues sería volver a armar el diseño todo el principio. Entonces, pues, lo que puedes hacer es tomar una foto o una impresión de la imagen, la subes a Photoshop, mueves los elementos y incluso con la gente a un lado es, dime para dónde lo muevo. O sea, arriba, más acá, más. Y es en el momento. Entonces también yo siento que es muy bueno para que el cliente también sienta que está más incluido o que En se el proceso. en el proceso, ¿no? Y eso ayuda a que el final sea más suave. Aparte lo agradecen, que lo moví 10 veces de lugar y, pues, lo moviste y ya lo vi al final y ya me enamoró así y, pues, o sea, uno les da la posibilidad de que lo vean, ¿no?
siempre hablamos de los mejores trabajos y pues lo que queremos como presumir, ¿no? Pero ¿recuerdas algún tatuaje que dijiste, "Ah, ¿cómo voy a hacer esto? Pero bueno, es un cliente y eso quiere y al final él lo va a traer en su piel, pues bueno, yo lo hago"? Todo el tiempo, ¿eh? Sí. O sea, no todo el tiempo, pero sí es muy común el, híjoles, es que, pues, y tú intentas, sí, claro, como vender una mejor idea, ¿no? Oye, mira, pero es que esto, pero es que esto otro, pero es que, y hay veces que no. O sea, Si parece hablar del tatuaje más película feo, de una estética. si hablar del tatuaje más feo, ¿crees que que van a saber de quién hablas? Puedes decirlo de manera general. Ay, no, es que para empezar ni siquiera sabría cuál ha sido el más feo. Hay Sí, varios ¿no? que están compitiendo ahí, o sea, desde el escudo de las Chivas con el nombre de la esposa ahí en vez del club atlético o club, Ah, mira. el nombre de la esposa o O sea, realmente si haces de todo, pues. eso más bien cuando empecé en los primeros estudios. Ah, O sea, que llegas y estás en un estudio y van pasando los walkings y es, oye, quiero hacerme esto ahorita, ¿qué tal? Y pues claro, o sea, pues sí. más como dibujante, más que como artista, por así decirlo. O sea, y ahora que si llega alguien con el escudo de las Chivas y le dices, no, bye. No, o sea, sí, ya sí he dicho ya, porque ya puedo darme el lujo de decir, no hago ese tipo de tatuajes. O sea, ciertos tatuajes que digo, es que esto está horrible y yo no quiero tener nada que ver con esto, Ujú. porque a lo mejor ahorita piense que la estética está increíble, pero o se va a arrepentir o le van a hacer saber que esto está muy mal. Y yo no quiero tener nada que ver con algo que marque a esta persona de esta manera. Sí, sí es o no, o sea, no hago este tipo de tatuajes o no tengo espacio o pues siempre hay maneras de Sí, sí, sí. sacar Le darle la pues, vuelta, claro. ajá, Sí, sí, sí. pero sí, sí es, Sí, hay muchas anécdotas por ahí. uy, no, sí, pues en 13 años hay Sí, sí, demasiadas sí. anécdotas, sí. Ya. ¿Alguna de estas anécdotas que recuerdes como muy emotiva, que te pareció que así como marcaste a esta persona con su tatuaje, de alguna manera también te marcó a ti por la historia o la experiencia? Casi todas las pláticas, o sea, casi todos los clientes, pues porque también es un poco estar, te digo, trabajando en equipo, entonces hay algunos que casi no te cuentan y perfecto, de hecho a mí me parece perfecto ponerles, darles el Fire Stick y que escojan algo para ver y me parece súper bien que se entretengan, pero por lo general muchas veces sí como que quieren sentirse más abrigados o más acompañados y quieren hacer como, pues quieren platicar contigo, ¿no? Quieren estar como más en contacto con, como contigo. Y muchas historias, para mí se me hace como muy interesante las historias de cada persona y es donde también me llevé mi parte de psicóloga Sí. a este trabajo, porque al final, pues no sé si es el sentirse tan vulnerables o el dolor físico conecta con cosas emocionales o al final las personas quizás solo quieren ser escuchadas y en algún momento en el que se sienten en confianza, pero seguido me llevo unas historias muy interesantes que dejan las personas y muchas veces lo platico con mi pareja. O sea, hay veces que sí es de, wow, la cita ahorita, wow, su vida, wow, las cosas. O sea, sí hay historias que tengo clientes que son amiguísimos, o sea, que ya son personas que yo estimo mucho y que yo me doy cuenta que me estiman, pues, que nos da mucho gusto volver a vernos y es, oye, ¿y qué ha pasado? ¿Y cómo has estado? O sea, es como, se pausa un poco como esa conexión, se hace como pausa, pasa tiempo, luego te vuelven a buscar, ya se mudaron de ciudad, ya están en otras cosas, ya, y es volver a, como a ponerte al día, al platicar y todo eso. Entonces, yo sí siento que yo sí siempre me quedo con mucho de los clientes. Realmente a mí sí siento que me reconstruye mucho como persona ese tiempo que paso con ellos. Algo que yo he visto en esta evolución del tatuaje con, pues, con amigos, colegas o así, bueno, la primera etapa era, te tatúas, eres delincuente y ya no te va a dar trabajo nadie, ¿no? Ujú, Después vino otra etapa, creo, en la que eran puros tatuajes, o al menos con las personas que yo tuve contacto, eran tatuajes que tenían una historia, que era, pasó algo muy importante en mi vida que lo quiero plasmar. Y ahora en esta última etapa yo veo que las nuevas generaciones dibujan en su piel. O sea, muchas veces le preguntas, oye, ¿y por qué te hiciste eso?
porque me gustó, Ujú. porque se iba a ver bien, porque estoy diseñándome mi cuerpo y aquí va un, no sé, hay quien, tengo un amigo que tiene tatuado, de Ricky Morty, Mm. ¿cómo se llama? El pepino, Ah, sí. este personaje. Este, Rick, Pickle Rick, Pickle algo Rick, así. ajá. Ajá, lo tiene tatuado, ¿no? Entonces le dices, oye, ¿y por qué? Porque me encantó ese episodio. Ujú. Entonces, de ser algo súper emblemático en tu vida o muy de una historia desgarradora o muy emocional, ahora creo que está muy por la parte estética. Bueno, que incluso aparentemente para nosotros puede ser algo como meramente estético, pero a lo mejor en el trasfondo puede tener un significado más personal, ¿no? A lo mejor el capítulo de Rick and Morty estaba buenísimo, sí lo recuerdo, estaba bueno. Sí, está bueno. Entonces, a lo mejor realmente él se tatuó no tanto por el pepino, sino realmente porque ese pepino lo conecta con lo que le hizo sentir a lo mejor ese capítulo, ¿no? O Puede ser. porque, pues, finalmente son como, bueno, tú como diseñador sabes de símbolos y de, el como la conexión o la importancia que hay detrás de ciertas simbologías, ¿no? Claro, claro. Todo al final, con una sola imagen, a lo mejor estás conectando con muchas cosas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser súper estético. Digo, cada quien aborda su cuerpo y los tatuajes de manera como muy distinta, ¿no? Así co Y también otra cosa por lo que te lo menciono es porque yo veo muchos tatuadores actualmente de, ¿cómo se llama? Flash o flashes. flashes. O sea que de repente dicen, hoy o el fin de semana, lo que sea, Sí. tengo estos flashes disponibles, ¿quién quiere venir a tatuarse? Yo. Entonces dices, bueno, pues seguramente ese dibujo lo hizo esta Ujú. persona por su estilo, por lo que le gustan, por la flor, lo que sea, y lo pone a buen precio y van a ir muchos a tatuarse esa imagen, pero no necesariamente tiene que ver con una historia o un algo, simplemente es estéticamente, Está bonito, me gustó. me gustó y me lo pongo, Sí. ¿no? Pero bueno, o sea, para mí los tatuajes también ahora se han vuelto como un accesorio. Sí, O sea, de hecho, tú te das cuenta, o yo me doy cuenta a través de cómo el arreglo y la personalidad de los clientes va totalmente de la mano con el estilo de tatuajes que piden. claro. Hay personas que solo quieren tatuajes negros, lineales, sencillos, y ves que en la forma como se arreglan, son muy, justamente, muy negro, gris, blanco, muy lineal, muy sencillo. Entonces, también hay personas que pues puede ser que les guste llenarse de tatuajes porque, o sea, Porque más sí. porque sí, porque quiero, o sea, la estética para mí es estar todo lleno. Me llegó a pasar en un estudio que llegó un chavito con una identificación falsa, por cierto, porque Ok. quería hacerse una manga. Y pues bueno, ahí le dijimos que pues no, se tenía que esperar a ser mayor de edad o autorización de sus papás, pero el chavo me estaba preguntando cuánto salía hacerse una manga. Pero pues una manga de qué, de lo que sea, pero ¿de qué estilo? ¿Qué técnica? ¿Lo quieres a color? ¿Lo quieres a negro? O sea, el tiempo, el costo varía mucho y aparte, pues yo ahí en labor psicológico de aparte lo vas a llevar para toda la vida, o sea, como que no te importa, porque el chavo decía, no me importa, solo quiero ya tener mi manga toda tatuada. Entonces, también sí, muchas personas caen en eso, o algunas personas tienen huequitos y ven un diseño, un flash que les gustó, y, mira, cabe en el huequito que tengo aquí, Ah, ok. está bonito y, pues, ya. Creo que también pasa mucho que cuando empiezas a tatuarte más, como que pierdes un poquito esta rigidez de sentir que necesita que ser algo súper simbólico para que tenga la justificación suficiente para que te lo hagas. Te liberas un montón y de repente sí me ha tocado ya chavos que se hacen tacos de pastor o de hamburguesas o pizzas o Claro, ya cosas que dices, es que no es realmente simbólico, ya es más de juego claro. pero igual les gusta, igual lo disfrutan, ya lo ven como un poco más de cotorreo, no tomándole tanto como no con tanta formalidad o con tanta seriedad, ¿no? Entonces, pues también es siento que es una perspectiva también distinta de cómo ven el tatuaje en ellos, ¿no? Pues Clara, disfruté mucho la conversación. Ujú. Eh, me quedo con muchas preguntas por ahí que después buscaremos, no sé si una segunda parte o después nos vemos para echar una chela y platicar, Sí, claro, claro. pero sí, pues muchas gracias por darte el tiempo y venir a platicar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y bueno, qué chido que me incluyas
en tu proyecto?